Buenos días a todos. En esta clase vamos a hablar de la iniciación de los cultivos hortícolas. Y bien, ¿qué implica esto? Como su nombre lo indica, es preguntarse, ¿cómo comienzo mi producción de hortalizas? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Entonces, decimos que la iniciación puede ser a partir del uso de semillas o mediante la multiplicación agámica. Esta última es a partir de la utilización de trozos de órganos especiales como tubérculos, bulbos o estolones a campo. O bien puede ser mediante la técnica de micropropagación o cultivo in vitro de meristemas, donde se obtienen plantas libres de enfermedades sistémicas. Pero para ello hay que contar con un laboratorio y mano de obra calificada o pagar directamente el servicio. Si les interesa profundizar un poco sobre esta técnica, les dejo el siguiente link para que lo vean. Bueno, entonces por eso lo que predomina hoy en día, según el tipo de cultivo, es la iniciación mediante el uso de semillas, como dijimos anteriormente. Para ello hay que tener en cuenta diversos factores, tales como el tamaño, la longevidad, el color, la velocidad de emergencia, la pureza, el poder germinativo, el vigor, el estado sanitario y el lugar de almacenamiento de las semillas, que debe ser un lugar fresco, seco y al cuidado del sol. Para poder aumentar los valores de vigor y poder germinativo, se pueden realizar distintos tratamientos a modo de evitar impedimentos en la germinación, como puede ser la escarificación, tratamientos térmicos y químicos y el lavado de las semillas. A su vez, se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios y o con microorganismos benéficos o lo que se llama peletizado, que es una técnica para mejorar el paso de las semillas por las sembradoras. Bien, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta para la siembra? El clima, la especie vegetal, la calidad de las semillas, la profundidad de siembra, que debe ser 1,5 veces el diámetro de la semilla, y la densidad de siembra, que dependerá de la temperatura, de la viabilidad de las semillas, del sistema de cultivo y de las características del suelo. O sea que cuanto más desfavorables sean estas condiciones, más semillas habrá que emplear. La acción de la siembra puede ser, del mismo modo que vieron en otras asignaturas, de dos tipos: manual o mecanizada. La siembra manual se utiliza principalmente para semillas pequeñas, en superficies pequeñas, y para ello se pueden emplear elementos como surcadores, rastrillos y sembradoras manuales. Por su parte, la siembra mecanizada puede ser mediante la utilización de sembradoras a chorrillo de grano fino, que se usan en cultivos de lenteja y arveja, sembradoras de golpe de grano grueso, que se emplean en cucurbitáceas, porotos y choclo, y sembradoras de precisión, que pueden ser neumáticas o de cinta. Las características de cada una de estas sembradoras se encuentran en el manual de la asignatura, así que como actividad pendiente pueden buscar de qué se trata cada una para no demorarnos con el resto de la clase. Entonces, retomando un poco, tanto la siembra manual como la mecanizada pueden realizarse en forma directa o de asiento, es decir, en el lugar definitivo, o bien en almácigo, que es aquella siembra que involucra lugares provisorios para que las plantas cumplan sus primeros estadios y luego realizar su posterior trasplante. En cuanto a la siembra directa, podemos decir que disminuye los costos de mano de obra, pero que aumenta la cantidad de semillas a emplear. Este tipo de siembra puede ser al voleo, en líneas o de precisión. Hablamos de siembra al voleo cuando las semillas se distribuyen sin un orden determinado. Esto implica un mayor gasto de semillas y una mayor dificultad para el control de plagas y malezas. A su vez, es indispensable realizar un raleo de plantas posterior. Se suele utilizar en lechuga, espinaca, rabanito, perejil y remolacha. La siembra en líneas puede ser a chorrillo o por golpes.
La primera es un flujo continuo de semillas sobre una línea recta, que también va a tener una necesidad de raleo de aquellas plantas de menor porte. Puede emplearse en perejil, acelga y radicheta. Por su parte, la siembra por golpes es la siembra en grupos de semillas a una determinada distancia y también en línea recta. Se puede usar en cucurbitáceas, choclo y arveja. Por último, teníamos la siembra de precisión, la cual implica la ubicación de la cantidad de semillas a una distancia y una profundidad determinadas. Esto implica un menor gasto de semillas, mayor uniformidad de cultivo y ya no va a ser tan indispensable el raleo porque va a estar todo más acomodado. Sin embargo, tiene como contra que requiere mayor calidad de semillas y mayores costos de maquinarias. Bien, habíamos dicho que la otra forma en la que podía realizarse la siembra era mediante almácigos, los cuales son lugares provisorios para que la planta se desarrolle tempranamente. Estos almácigos entonces tienen como ventaja que posibilitan un menor uso de semillas, facilitan la operación del sistema, permitan el adelanto de la siembra y un mejor control fitosanitario y de riego, y mejoran la distribución de plantas en el terreno. Sin embargo, tienen como contra que requieren mayor mano de obra y pueden provocar una demora en el crecimiento debido al shock del trasplante. Esta producción de almácigos puede ser directamente en el campo o en contenedor. La producción a campo puede ser bajo nivel o en canteros o bien sobre nivel en lomos. Ambos pueden ser al aire libre, como en el caso de cebolla, repollo, coliflor, puerro y brócoli, que son productos que toleran temperaturas más bajas, o bien pueden ser protegidos, ya sea del sol utilizando medias sombras o del frío utilizando cubiertas de polietileno, como sucede en tomate, pimiento, berenjena y albahaca. Para su ejecución es necesario, en primer lugar, la preparación del terreno, ya sea el diseño y el armado del cantero, la elaboración de los lomos o de los tablones. A su vez, se deben eliminar las malezas y desinfectar el suelo de agentes patógenos, de modo que el terreno quede lo mejor posible para que las plántulas crezcan sin dificultades. Y bueno, posteriormente se debe realizar la siembra, que puede ser al voleo o en líneas. Mientras tanto, hay que realizar una serie de cuidados como el mantenimiento del riego, según los requerimientos del cultivo y las condiciones ambientales, el control de insectos, malezas y enfermedades, la fertilización y los raleos de aquellas plantas con menor vigor o muertas. Todo esto que vimos es lo que hay que tener en cuenta si nuestro almácigo va a ser en el campo. Sin embargo, habíamos dicho que existía otra forma de efectuarlos, que era mediante el uso de contenedores. Estos suelen ser bandejas de poliestireno con celdas que se rellenan con un sustrato y una semilla. ¿Qué es el sustrato? Es un material sólido que provee el medio de desarrollo para las raíces de las plantas y que actúa como su soporte. Puede ser natural o de síntesis, mineral u orgánico, nutritivo o inerte. Su utilización provee menor riesgo de enfermedades, insectos y malezas, posibilita una desinfección más económica y un mayor control de la nutrición. A su vez, permite mayor eficiencia del riego y de la fertilización. Sin embargo, requiere de una mayor inversión inicial. El sustrato tiene una serie de propiedades que resultan en un beneficio, tales como una mayor facilidad en el manejo, mayor disponibilidad de agua y de aire por poseer una alta porosidad, baja densidad aparente, mayor estabilidad física, química y biológica, baja salinidad, pH ligeramente ácido y ausencia de taninos, fenoles y metales pesados que pueden ser tóxicos. En el siguiente link
podrán ver un video acerca de los distintos tipos de sustratos que existen. Una vez que el plantín creció y se desarrolló, se debe realizar el trasplante, que es la acción por la cual se traslada la planta desde el almácigo al lugar definitivo. Cuando la planta se traslada a un lugar intermedio para que se rustifique, es decir, para que se adapte a condiciones menos favorables, hablamos de repique. Y lo que se hace en esta etapa es dejar de regar y de fertilizar por unos días. El trasplante puede ser a raíz desnuda, que se da cuando la planta proviene de un almácigo realizado en el campo, o con pan de tierra, cuando el plantín proviene de contenedores. Ambos trasplantes pueden realizarse en forma manual o mecanizada. El momento del trasplante debe ser cuando el tiempo esté fresco, nublado o con baja insolación, al atardecer, por ejemplo. Debe ser lo más rápido posible y las plantas se deben extraer en tandas para evitar la exposición de las raíces a la desecación por el aire. Entonces, para realizar el trasplante hay que seguir una serie de pasos teniendo siempre en cuenta las recomendaciones que nombramos recién. En primer lugar, se deben rustificar las plantas entre 10 y 15 días antes del trasplante. Un día antes se deben regar abundantemente. Luego se deben elegir las mejores plantas, aquellas con aspecto robusto, color bien verde, libres de insectos y patógenos, y con sistema radical abundante. Al momento del trasplante se deben cubrir las raíces con barro o arpillera húmeda para evitar la acción negativa del aire, siempre y cuando estemos en caso de un trasplante a raíz desnuda. Luego se debe introducir el plantín por el extremo radical para después introducirlo en el suelo y cubrirlo con suelo o sustrato y así concluir el trasplante. Y una vez realizada toda la operación, se deben reemplazar las plantas muertas en un lapso no mayor a 10 días para evitar crecimientos desuniformes. Y bueno, hasta acá llegamos con esta clase y ante cualquier duda nos vemos el viernes en la clase de consulta.